Hoy nos adentramos en el mundo de las criaturas inquietantes que fueron captadas en cámara. Casos tan extraños que parecen sacados de una película de terror, pero la realidad a veces es aún más aterradora. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y a prepararte para un viaje por los casos más perturbadores, donde la línea entre mito y realidad se borra. Comenzamos con una de las imágenes más viralizadas en internet. Una figura que muchos pensaron que era real, pero que resultó ser pura ficción. En Reddit, circuló una foto estremecedora de una persona extremadamente obesa, cuya figura parecía distorsionarse hasta perder cualquier forma reconocible. Los usuarios interpretaron la imagen como una fotografía médica de una persona real, y las reacciones fueron de horror. Si esta persona realmente existe, es aterrador. Sin embargo, se descubrió que la foto no era de un caso real, sino una escena de Blade de 1998, donde el personaje Pearl, un vampiro obeso, fue creado mediante efectos prácticos, no CGI. Este personaje se oculta en las profundidades del mundo subterráneo, y su figura grotesca fue tan realista que muchos pensaron que era auténtica. La realidad es que Pearl solo existía gracias a la magia del maquillaje. Este caso plantea una pregunta inquietante. ¿Podría una condición médica extrema hacer que una persona se parezca a un monstruo, como lo vimos en el cine? Siguiendo con casos extraños, nos encontramos con una fotografía perturbadora de dos caras unidas a un solo cuerpo masivo. La imagen generó especulaciones sobre gemelos siameses con obesidad extrema. La foto no tiene una fuente confirmada, lo que alimentó la incertidumbre y las conjeturas. La imagen mostraba un cuerpo tan grande que parecía ser el resultado de una malformación o alguna condición médica rara. Algunas personas comenzaron a pensar que era un caso de gemelos unidos por el abdomen, pero con una grave complicación: obesidad extrema. En la medicina, los gemelos siameses comparten órganos y sistemas, lo que los hace más vulnerables a problemas de salud, especialmente cuando se les añade el factor del peso extremo. ¿Qué ocurriría si gemelos unidos experimentaran tal sobrecarga en sus cuerpos? Esta es una pregunta perturbadora, y aunque no sabemos si este caso es real, nos invita a reflexionar sobre las posibilidades que la ciencia aún no puede explicar. Afortunadamente, existen casos reales de gemelos siameses, y uno de los más conocidos es el de Ronnie y Donnie Gallion. Nacidos en 1951 en Ohio, estos hermanos fueron unidos por el torso inferior desde su nacimiento. Los médicos decidieron que no podían ser separados debido a los riesgos mortales involucrados. A pesar de su condición, Ronnie y Donnie vivieron 68 años, convirtiéndose en los gemelos siameses más longevos registrados. Durante su vida, trabajaron en espectáculos y viajaron por todo el país, ganándose la vida a través de su rareza. A lo largo de su vida, demostraron que, aunque compartían el cuerpo, tenían personalidades y opiniones distintas. Ronnie era tranquilo y relajado, mientras que Donnie era más temperamental. Su historia es asombrosa, ya que, a pesar de vivir juntos en un solo cuerpo, lograron desarrollar una identidad propia y vivir una vida activa. En 2020, ambos fallecieron, dejando un legado de resistencia y adaptación a la adversidad. Otro caso que nos impactó fue el de una bebé con un solo ojo, nacida en Indonesia. La pequeña nació con una condición extremadamente rara conocida como ciclopía, que le dio un solo ojo en el centro de su frente y la ausencia de una nariz. Su malformación le impedía respirar por sí misma, por lo que tuvo que recibir oxígeno a través de la boca. Los médicos sugirieron que esta rara deformidad podría estar vinculada a la exposición de la madre a contaminantes ambientales como el mercurio o a la rubéola durante el embarazo. Lamentablemente, la bebé no sobrevivió más de unas pocas horas. La historia de esta niña es desgarradora, ya que su corta vida y su extraña condición dejaron a todos los médicos perplejos y tristes por su destino. Su caso fue un recordatorio de lo frágiles que son algunas vidas ante condiciones genéticas y ambientales extremas. En Colombia, otro caso estremecedor fue el de un niño conocido como el niño tortuga. Este niño sufrió de nevus melanocítico congénito gigante, una condición en la que un tumor de piel cubrió gran parte de su espalda, haciéndolo parecer como una concha de tortuga. Este tumor fue tan grande que cubría casi el 40% de su cuerpo, lo que le causaba un gran dolor físico. A lo largo de los años, el niño fue víctima de miradas curiosas, estigmatización y rechazo. Sin embargo, su historia dio un giro cuando, después de recibir la atención y el apoyo de personas solidarias de todo el mundo, fue operado para eliminar el tumor. Gracias a las donaciones internacionales, el niño logró someterse a una serie de cirugías que mejoraron significativamente su calidad de vida. Hoy en día, puede correr y jugar como cualquier otro niño. Esta historia muestra cómo, a pesar de las dificultades, la ayuda internacional puede transformar la vida de una persona que enfrenta una condición rara y dolorosa. En un giro completamente diferente, nos encontramos con Anthony Lofredo, quien decidió someterse a una serie de modificaciones corporales extremas. Conocido por su proyecto Black Alien Project,
Anthony comenzó a alterar su cuerpo desde una edad temprana, con tatuajes, lengua partida y otros procedimientos para acercarse a su visión de un alienígena. Pero no se detuvo allí. Anthony fue más allá al eliminar partes de su cuerpo, como los dedos de las manos, y al someterse a procedimientos para modificar su rostro, como la eliminación de su labio superior y la remodelación de su nariz. Lo que más asombra de su historia es que todo esto lo hizo consciente y deliberadamente, como una forma de transformarse en el ser que siempre soñó ser. Este proyecto ha desconcertado a muchos, pero Anthony siente que finalmente ha alcanzado la versión más auténtica de sí mismo. Su historia nos invita a reflexionar sobre los límites de la modificación corporal y cómo, para algunas personas, cambiar su cuerpo puede ser una forma de alcanzar la identidad que sienten como propia. Finalmente, llegamos al caso de Cláudio, un hombre de Brasil que nació con una deformidad severa en su rostro y cuello. Desde su nacimiento, los médicos le aconsejaron a su madre que lo dejara morir, ya que su condición era considerada incompatible con la vida. Sin embargo, sus padres decidieron no rendirse y criarlo con amor y dedicación. A pesar de las dificultades físicas, Cláudio logró estudiar y convertirse en contador. Su historia demuestra que a pesar de las limitaciones físicas, los seres humanos tienen una capacidad increíble para adaptarse y desafiar las expectativas sociales. Cláudio, con valentía, no solo vivió, sino que también se convirtió en conferencista, demostrando que las limitaciones del cuerpo no siempre dictan lo que una persona puede lograr. Su vida nos enseña que el verdadero obstáculo no está en el cuerpo, sino en cómo la sociedad percibe y juzga la diferencia. Estos casos nos muestran las formas en que las personas pueden enfrentar condiciones extremas, ya sea por nacimiento o por elección. Nos recuerdan que la apariencia externa no siempre refleja la capacidad interna, y que la lucha por la vida, la identidad y la aceptación puede tomar muchas formas. Uno de los casos más impactantes es el de Runa, una niña de la India nacida con hidrocefalia severa. Esta condición causa la acumulación de líquido en el cerebro, lo que provoca un agrandamiento anormal de la cabeza. La pequeña Runa nació con una cabeza significativamente más grande de lo normal, lo que dificultaba su capacidad para moverse. El peso de su cabeza ejercía presión sobre su cerebro y cuello, causando que fuera casi imposible para ella mantenerse erguida o realizar movimientos normales. Runa pasó por varias cirugías para reducir el tamaño de su cabeza, pero el procedimiento era extremadamente riesgoso. A pesar de los desafíos, la familia de Runa no perdió la esperanza. A lo largo de su vida, ella continuó luchando por una mejor calidad de vida. Y aunque aún puede necesitar más cirugías, su historia ha sido un símbolo de lucha y resistencia. Otro caso igualmente perturbador fue el de Pauline Potter, una mujer de Arizona que llegó a pesar 643 libras, convirtiéndose en la mujer más pesada del mundo. Pauline no llegó a este peso por accidente. Su objetivo era alcanzar ese título. Según ella misma comentó, buscaba convertirse en la mujer más pesada del mundo, lo cual logró. Sin embargo, este logro vino acompañado de graves consecuencias para su salud. Pauline apenas podía caminar y necesitaba ayuda para realizar las actividades cotidianas. Con el tiempo, Pauline se dio cuenta de que su obsesión con el peso había destruido su vida. Decidió someterse a un tratamiento y a una dieta rigurosa para perder peso y recuperar su calidad de vida. Su historia sirve como advertencia sobre los peligros de perseguir estándares extremos de cuerpo y cómo el obsesionarse con un ideal físico puede afectar gravemente la salud. Un caso igualmente impactante fue el de Triman de Indonesia, conocido por su rara enfermedad que le causaba un crecimiento descontrolado de verrugas similares a la corteza de un árbol. Esta condición, llamada epidermodisplasia verruciforme, es causada por una infección persistente del virus del papiloma humano. Las verrugas cubrían casi todo su cuerpo, lo que le dificultaba realizar actividades cotidianas. A pesar de someterse a múltiples cirugías, los crecimientos volvían una y otra vez. Después de más de 25 años viviendo con esta enfermedad, el Triman falleció. Su historia es un recordatorio de lo que la medicina aún no puede resolver y la fragilidad de la vida cuando se enfrenta a condiciones extremas. Por otro lado, el caso de Khagendra, conocido como Halim, es una historia de crecimiento anormal de extremidades. Desde su infancia, sus manos y brazos crecieron de manera desproporcionada, alcanzando un peso combinado de 28 libras cuando tenía solo 8 años. Esta condición rara, conocida como gigantismo de las extremidades, le dificultaba realizar tareas cotidianas, como comer o escribir. Además, Halim enfrentó un gran estigma social debido a su apariencia. A pesar de las dificultades, Halim se sometió a cirugías para reducir el tamaño de sus extremidades.
Estas cirugías le permitieron mejorar su movilidad y realizar más actividades de las que antes no podía. Su historia es un ejemplo de superación, aunque el estigma social y el rechazo siguen siendo desafíos que muchos deben afrontar. Uno de los casos más notorios de deformidades extremas es el de Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, quien sufrió de neurofibromatosis, una enfermedad rara que causó que su cuerpo creciera de manera desproporcionada. Su rostro y su piel se distorsionaron tanto que fue considerado una curiosidad humana y fue explotado en espectáculos. Merrick vivió en sufrimiento durante toda su vida debido a las deformidades que sufría, pero también debido al dolor constante. Su condición fue tan grave que no podía dormir acostado debido al peso de su cabeza, lo que le causaba asfixia. En 1890, Merrick intentó dormir en una posición horizontal, lo que provocó la compresión de su cuello y su posterior fallecimiento. Su historia es un recordatorio de la explotación de las personas con deformidades extremas y la falta de compasión que a menudo enfrentan. Otro caso triste pero fascinante fue el de Julia Pastrana, una mujer mexicana del siglo XIX que padecía hipertricosis, una condición que provocaba un crecimiento excesivo de vello en todo su cuerpo, incluida su cara. Debido a su apariencia, Julia fue exhibida en circos como una mujer mono. Después de su muerte, su cuerpo fue embalsamado y exhibido durante años. Incluso su bebé, que nació con la misma condición, murió poco después de nacer y fue exhibido junto a Julia. Solo mucho tiempo después, cuando la sociedad comenzó a reconocer la explotación y el maltrato de personas como Julia, su cuerpo fue finalmente enterrado con dignidad en su tierra natal. Su historia es un testimonio de la deshumanización y explotación que muchas personas con condiciones extremas han enfrentado a lo largo de la historia. Finalmente tenemos el caso de Josephine Myrtle Corbin, una mujer nacida en Estados Unidos con una rara condición congénita que le dio 2 pelvis paralelas y como resultado, 4 piernas. Esta condición, conocida como dipigia, la convirtió en una figura famosa en los espectáculos de la época. Desde una edad temprana comenzó a trabajar en ferias, y su historia fue un fenómeno en la sociedad estadounidense. Lo más sorprendente de su vida es que, a pesar de su rareza, Myrtle se casó y tuvo hijos, algo que los médicos de la época consideraban casi imposible debido a su condición. Su vida fue un ejemplo de cómo las personas con diferencias físicas extremas podían, a pesar de las expectativas sociales, llevar una vida plena. Myrtle murió en 1928, a los 59 años, y su historia sigue siendo un testimonio de la resistencia humana frente a la adversidad física y la sociedad que a menudo se siente incómoda ante lo que no puede comprender. Estos casos, aunque excepcionales, nos muestran las diferentes formas en las que las personas con condiciones extremas de salud han luchado contra las dificultades que les ha impuesto la vida. Nos enseñan sobre resiliencia, superación y también sobre cómo la sociedad puede ser cruel o, en algunos casos, compasiva. La historia de cada uno de estos individuos nos recuerda la importancia de la empatía y la aceptación de las diferencias. ¿Qué piensas sobre estos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora exploraremos algunos de los fenómenos más misteriosos y aterradores que la naturaleza y el cosmos nos han dejado, desde eventos astronómicos hasta enigmas arqueológicos que desafían nuestra comprensión. Comenzamos con el meteorito de Chelyabinsk, ocurrido el 15 de febrero de 2023 en Rusia. Este evento fue uno de los más impactantes de la historia reciente, y su explosión aún resuena en la memoria colectiva. Un meteorito de aproximadamente 20 metros de ancho, que viajaba a una velocidad impresionante, ingresó en la atmósfera terrestre, desintegrándose en una explosión aérea a unos 20 kilómetros sobre el suelo. La onda expansiva resultante fue tan poderosa que causó daños en más de 7.000 edificios, y dejó a más de 1.500 personas heridas, la mayoría por los vidrios rotos debido a la fuerza de la explosión. Lo más asombroso de este evento es que aunque fue un desastre, nadie murió, lo cual se considera una suerte increíble dada la magnitud del impacto. Ese mismo día, otro asteroide pasó cerca de la Tierra, lo que generó una gran preocupación entre los científicos. Aunque no hubo colisión, la coincidencia entre ambos eventos dejó a muchos pensando sobre el riesgo de futuros impactos. El meteorito de Chelyabinsk fue un recordatorio de lo frágil que es nuestro planeta frente a las amenazas cósmicas. Ahora pasemos a los cráteres en Yamal, Siberia, una serie de explosiones misteriosas en la región ártica rusa. Estos cráteres fueron causados por el deshielo del permafrost, que libera grandes cantidades de metano atrapado bajo el hielo. Este gas se libera repentinamente en bolsas, provocando explosiones que crean enormes hoyos en la Tierra. Los científicos están muy preocupados por este fenómeno, ya que podría acelerar el cambio climático. Si el permafrost sigue deshaciéndose a este ritmo,
El metano liberado podría amplificar el calentamiento global de manera irreversible, lo que tendría consecuencias devastadoras para el medio ambiente. En otro lugar remoto, en el Valle de la Muerte cerca de Tunguska, Rusia, se siguen reportando anomalías. Este valle está cerca del sitio de la famosa explosión de Tunguska de 1908, y desde entonces, varias personas que han visitado la zona han experimentado fenómenos extraños, como radiación inexplicable, brújulas que giran sin control y pérdida de señal GPS. Además, algunos visitantes han mencionado sentir una presencia extraña, como si algo los estuviera observando. Estas experiencias han alimentado teorías sobre la existencia de un fenómeno desconocido. Algunos creen que el lugar está maldito, mientras que los científicos intentan entender qué está causando estas alteraciones. A pesar de los estudios, la zona sigue siendo un misterio, alimentando todo tipo de especulaciones. En el ámbito arqueológico, un hallazgo sorprendente ocurrió en 1993, en los montes de Altai, Rusia, donde se encontró a una mujer perfectamente preservada en el permafrost, a unos 2000 años de antigüedad. Esta mujer fue hallada con su cuerpo casi intacto, gracias a las condiciones extremas del hielo. Sin embargo, tras su extracción comenzaron a suceder una serie de eventos raros en la región, como pequeños terremotos y fenómenos meteorológicos inusuales. Algunas personas creen que al mover el cuerpo, se liberaron fuerzas antiguas o maldiciones, mientras que los científicos investigan cómo el permafrost preserva los cuerpos de tal manera. Este hallazgo no solo despierta la curiosidad, sino que plantea preguntas sobre las civilizaciones que habitaron esas tierras hace miles de años. Otro descubrimiento misterioso ocurrió en 2016, en una mina de diamantes en Yakutia, Rusia, donde los trabajadores encontraron el cuerpo preservado de un animal congelado en el hielo. Aunque inicialmente se pensó que era un zorro o un martinete, los científicos determinaron que era una especie nunca antes documentada. Lo más intrigante de este hallazgo fueron las fotos de los ojos del animal, que parecían estar abiertos. Algunos científicos creen que esto es solo un juego de luz, pero otros se preguntan si el animal realmente había permanecido vivo en una especie de animación suspendida, lo que deja abierta la posibilidad de que organismos antiguos hayan sido conservados de una manera desconocida para la ciencia. Finalmente nos encontramos con uno de los hallazgos más enigmáticos de la arqueología rusa, el ídolo de Shigir, una escultura de madera que data de la época del final de la Edad de Piedra, hace más de 12.000 años. Este ídolo fue encontrado en el siglo XIX en los pantanos de Siberia, y su descubrimiento dejó perplejos a los arqueólogos. La escultura, de unos 17 pies de altura, está cubierta con complejos símbolos geométricos que incluyen triángulos, espirales y figuras humanas. Aunque la ciencia ha intentado entender su significado, aún no se sabe qué representan exactamente estos símbolos. Algunos investigadores creen que el ídolo podría ser un objeto ritual, mientras que otros sugieren que representa una forma primitiva de escritura o un registro cósmico. La precisión y complejidad de los grabados en la madera han desconcertado a los expertos, ya que exceden las habilidades conocidas de las sociedades cazadoras-recolectoras de esa época. Lo que más inquieta a muchos es la idea de que el ídolo no fue hecho para ser visto, sino que podría haber sido creado con el propósito de observar a la humanidad, como si fuera un testigo de los tiempos antiguos. La idea de que esta figura, con su misteriosa simbología, haya perdurado durante miles de años, nos hace pensar en las posibilidades ocultas de nuestra historia, y lo que realmente sabemos sobre las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Estos casos nos muestran cómo, tanto en el ámbito natural como en el histórico, la Tierra sigue guardando secretos que desafían nuestra comprensión. Desde impactos cósmicos hasta misterios arqueológicos, cada uno de estos fenómenos nos invita a reflexionar sobre lo que realmente sabemos sobre el mundo que habitamos. A medida que la ciencia avanza, muchos de estos enigmas podrían ser resueltos, pero siempre habrá algo nuevo que nos deje sorprendidos. Si te ha intrigado este video, no olvides suscribirte y darle like para no perderte más contenido como este. Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.